¿qué tal? Soy Alejandra Carpio, egresada de Comunicación Audiovisual de la Universidad Católica y guionista y directora del largometraje Concierto para una sola voz. Y estoy aquí con Javier Mateos, primer asistente de dirección de la película Concierto para una sola voz de Ale. Bueno, la historia de Concierto para una sola voz es la historia de Nicolás, un chico francés de 23 años que tiene que volver al Perú para reencontrarse con su mamá, a la cual no ve desde hace 15 años, cuando fueron separados por causa del conflicto armado interno del Perú. Y bueno, al volver se encuentra con todo un nuevo mundo y muchas situaciones difíciles que tiene que afrontar. Bien, yo les hago una más corta. Esta es la historia de un joven peruano de 23 años que vive en Francia desde que era muy joven y recibe la noticia, una llamada en la que le dan la noticia de que su madre ha salido de la cárcel, razón por la cual él tiene que volver, y básicamente la película es todo lo que ocurre en ese encuentro. Sí, de hecho, mientras escribía la película, siempre pensaba que era un tema muy difícil, muy polémico, que efectivamente genera mucha división y mucha polarización en la sociedad peruana. Pero justamente mientras más lo pensaba, más me daba cuenta que era muy importante tocar estos temas y seguir abriendo espacios de diálogo en los cuales se pueda oír diversas voces relacionadas al conflicto, ¿no? Creo que desde el momento en que el conflicto armado interno a veces ni siquiera se puede nombrar así, porque hay gente que no se pone de acuerdo en cómo se le debe denominar, y solamente cómo llamarlo genera tanto conflicto, nos hace ver la necesidad de seguir hablando de eso, ¿no? De seguir tocando el tema, de seguir, incluso seguir quizá enfrentando, pero la única manera de resolver es poniendo las cosas sobre la mesa. Creo que si tratamos solo de mirar hacia adelante sin mirar hacia atrás y sin resolver, nunca vamos a poder lograr que la sociedad peruana esté un poquito más unida, por decirlo así, ¿no? Y entonces creo que esas películas siguen siendo súper necesarias, por más que sea difícil para los peruanos. Si no fuera por Dafo, porque existe Dafo, simplemente esta película no existiría. No hay manera de poder realizar un tipo de cine de autor o que toque temas complejos para el Perú sin un fondo cinematográfico como el que tenemos y como el que tienen en realidad todos los países de la región y del mundo. Y gracias a estos fondos, a estas instituciones, que el Perú va a poder poco a poco ir haciendo una industria cinematográfica que actualmente no existe. En el Perú no tenemos una industria, pero es imposible que podamos tenerla si no hay una inversión del Estado para la cinematografía. Entonces, siempre voy a estar súper agradecida con el Ministerio de Cultura y con la AFA por todo el esfuerzo que hacen por sostenidamente en los últimos 10, 15 años ir sacando cada vez más concursos y abriendo más las posibilidades para que los cineastas podamos desarrollarnos en un contexto tan complejo como es el Perú y sin posibilidad de algún tipo de inversión de empresas privadas, ¿no? Prácticamente dependemos de estos fondos para poder hacer cine. Bueno, de hecho el reto más grande de rodar en Francia fue a nivel económico, porque los precios son completamente distintos. No solo es por el cambio de moneda, sino porque la industria cinematográfica en Francia está mucho más estandarizada y tienen ciertas medidas que, por ejemplo, la cantidad de horas que puedes grabar al día, los permisos, los costos por los permisos, todo está mucho más esquematizado, y eso hizo que fuera muy retador, y por eso fue que reducimos la cantidad de rodaje allá al mínimo, pero igual era bastante. Claro, una de las cosas complicadas de rodar con inversión peruana en Francia, digámoslo así, ha sido
el tema de tiempos y recursos, que en este caso fue un equipo mínimo, donde las cabezas de equipo eran Alejandra, los directores de foto, Iván y Omar, y básicamente el resto del equipo era francés. Entonces la limitación de presupuesto, pues también eso llevaba a la limitación de tiempo, y porque eran muchas escenas en distintas locaciones que estaban a distancia entre sí, que se tenían que rodar en un tiempo récord, inclusive dentro del metro, ¿no? Sí. Un reto interesante. Sí, claro, hemos grabado en locaciones diversas, con permisos distintos. O sea, de hecho, Lima es una ciudad que en algunas cosas te puedes tomar más libertades, pero París no es así, ¿no? Lo que se grabó en Francia es parte, digamos que hacia el inicio de la película, podría decirse, y eso ayudó también a que en el tema de la actuación y la dirección fuera mucho más cronológico y que el actor pudiera encontrarse con su personaje, tomando en cuenta el espacio donde realmente vivía el personaje. Y más que dificultar eso, yo siento que para la actuación y tanto para el actor como para ti como directora, eso fue un plus para la película, porque ayudó a que se fuera construyendo mucho mejor el protagonista, y esto a su vez colaboraba ya con el resto de los actores que empezaban a hacer las escenas acá en Perú. El reto también era conceptualizar Francia y Perú de tal manera que se pueda sentir este contraste desde las diferentes áreas, ¿no? Desde la propuesta fotográfica, los colores, el vestuario, es decir, que todo lo planteado entre Francia y Perú tenga una conceptualización y que eso se pueda expresar a nivel emocional en todo lo que tú ves en la película. Entonces, desde que se planteó, estaba como diseñado, pero luego había que ejecutarlo todo el tiempo pensando en, ok, por ejemplo, una escena, no sé, la escena 90 y pico, rodada en la semana 4, ok, ¿esta qué relación puede tener o qué diferencia conceptual puede tener con Francia? ¿No? Entonces se tomaron decisiones como, por ejemplo, grabar en Francia con un tipo de lente diferente al lente de Perú para generar cierta diferencia. Y eso hubo que mantenerlo durante toda la película, ¿no? Para que esto esté marcado como un concepto. También escribí el guión de Concierto para una sola voz. De hecho, yo siento que durante muchos años lo que más he hecho es escribir. Me gusta muchísimo escribir. Escribo desde muy chica. Y creo que también es muy importante que las chicas y los chicos que estudian audiovisual le den mucha importancia a la escritura, porque a veces está la idea de, ay, quiero dirigir, pero ¿qué vamos a dirigir si faltan más guiones, ¿no? Entonces sí los animo a que escriban, a que se enfrenten al papel en blanco, aunque empiecen a sudar tinta, hay que escribir y compartir lo que escribimos también, y contrastarlo con opiniones diversas, y realmente ahí también vamos a poder tener un crecimiento a nivel de guiones, y vamos a poder tener una industria. No es fácil escribir, hay gente que se aterroriza por escribir, pero si empiezas a escribir y empiezas a compartirlo, hay un momento en que en realidad se vuelve menos dolorosa la crítica. Entonces yo los animo mucho a escribir. Sí he llevado un posgrado en guión en España. Practico una metodología de guión, entonces sí creo que con esa metodología se hace un poco más fácil poder llevar a la práctica todo lo que tienes en la cabeza y plasmarlo, ¿no? Entonces, hay momentos en que cuando se va a escribir el guión, sobre todo al comienzo, cuando se es joven, uno va directo al guión y empieza a escribir en la hoja, y porque así lo siente, porque lo cree que se tiene claro. Pero luego ya cuando llega al final de esa primera versión se da cuenta de todas las cosas malas que ha hecho, y con el tiempo uno va aprendiendo que la forma más práctica en la cual se pierde menos tiempo y es mucho más eficiente es arrancando con un pequeño storyline, algo de
máximo 2 líneas, 3 líneas, en el que se cuenta una pequeña sinopsis. A partir de allí uno puede probar varias sinopsis. Cuando en esa sinopsis se responden el quién, el qué le pasa, qué quiere y qué se lo impide, y en esa sinopsis uno puede leer el conflicto de la historia. Por allí uno dice, más o menos, aquí hay algo. De esas 10 versiones, pues uno puede sacar las mejores opciones y a partir de allí ir a hacer que crezca a una pequeña sinopsis, ¿no? ¿Cuál sería? Sí, hay, como dice Javier, creo que hay que empezar por empezar a escribir lo que se tenga, pero sin meterte al océano de escribir de frente directamente en el guión, ¿no? Sino ir escribiendo todo muy conciso, lo que tienes, y ya luego lo vas armando o lo vas descubriendo qué es lo que está atrás, ¿no? Pero sobre todo, bueno, eso, ¿no? O sea, buscar las historias dentro de nuestro contexto, dentro de uno mismo, dentro de su familia. Hay historias familiares que son increíbles y a veces pasa que los alumnos de guión te están contando Star Wars 25 y en realidad luego te enteras de las historias que tienen en sus casas y es como, pero yo quiero escuchar la historia de cómo tu papá tenía, no sé, otra familia, bueno, historias duras a veces, pero increíbles, pero la negación también nos hace mirar siempre fuera, ¿no? Un poco como el conflicto armado también. O sea, miramos para otro lado y no hay que mirar siempre para otro lado, a veces toca mirarnos y eso es bacán. Pues de los pasos para hacer guión, de los pasos para arrancar un guión sería storyline. Les sugiero que saquen unas 10 versiones en donde puedan observar el qué, el quién, el qué quiere, cómo lo quiere y qué se lo impide. Luego de los storylines, hacer una sinopsis corta, algo que sea de un párrafo, 2 o 3 párrafos máximo. Ya luego ir a una sinopsis más larga o tratamiento, donde ahí realmente se empieza a ver el guión. Y la otra sugerencia que hago es que no empiecen a escribir en formato del guión hasta que no tengan muy claro ese tratamiento, y les sugiero que vayan haciendo crecer ese tratamiento de 3 páginas, pásenlo a 5, luego de 5 pásenlo a 7, como vaya evolucionando, hasta que puedan leer en unas 10 páginas la historia, y a partir de allí va a ser muchísimo más sencillo escribir el guión. Ahórrense tiempo. Bien, bueno, de hecho es una muy buena pregunta. Creo que básicamente está relacionado con cómo te sientes tú en relación a sentirte capaz de poder hacerlo. Oportunidades hay pocas realmente y no es que van a ir apareciendo como podrían aparecer de repente en otros mercados, ¿no? Que puedes hacer asistencia, puedes hacer cortos y de repente por ahí te encargan una película, pero es menos usual acá. Normalmente tú vas a gestionar la película que quieres llevar a cabo. Entonces, yo siempre quise hacer una película y sí, efectivamente en algún momento, durante muchos años, trabajé en audiovisual y sentí que me fui preparando y estudié afuera y trabajé afuera y hice cortos y claro, eso te va preparando, pero creo que el llamado más importante en mi caso es cuando ya tienes una historia que contar y esa historia te está torturando en las noches y mientras te estás duchando y está ahí, ¿no? Hablándote, diciéndote, oye, acá estoy y estoy esperando por ti para que me lleves a cabo, ¿no? Y bueno, sobre la segunda pregunta, ya relacionada, ¿qué le recomiendo yo a los jóvenes? Lo más importante es, creo yo, es tener mucha tolerancia a la frustración. Más que decirles crean en sí mismos, ustedes van a poder, yo lo enfoco por el lado de
de tolerar la frustración y tolerar todas las puertas que se cierran, tolerar todas las críticas negativas, porque realmente son muchas y son muchas puertas que se cierran. Pero el porcentaje de personas que de esas puertas que se cierran logra reponerse y seguir y postulando otra vez, se va siempre reduciendo. Entonces en el camino vas conociendo a gente que en algún momento quería hacer ciertas cosas y las va dejando de hacer porque no soporta mucho la crítica. Digamos, lo toma como algo muy personal. Para mí eso es lo más importante. En general, la tolerancia a la frustración creo que es el camino a la felicidad. Y también es el camino a poder realizarte profesionalmente y en el audiovisual también, ¿no? Porque si tú toleras la frustración, puedes llorar porque no has ganado un fondo 2 semanas de repente, pero luego se te pasa y sigues adelante. Si no tienes tolerancia a la frustración, esas 2 semanas se pueden volver 10 años o 20 y no sales de ahí, ¿no? Entonces mi principal consejo es no tomarse las cosas tan en serio cuando se trata de fallar, ¿no? Y bueno, yo creo que Javier también podrías de repente comentar sobre esto. Ok, para todos aquellos que quieran dirigir, una de las cosas que recomiendo en principio es entender primero por qué dirigen, por qué contar las historias y básicamente darse cuenta que lo que hacemos es copiar la vida humana. Entonces, entender realmente las prioridades de lo que busca cada uno de sus personajes y que creo que al final de todas las historias es responderse de alguna u otra forma la pregunta de quién es o quiénes somos. Ok, otro consejo que daría es la mejor forma de ser director o directora es dirigiendo. Entonces, si se aprende aunque sea salir todos los días o intentar hacer cortos, así sea con el celular, juntar al equipo, eso le va a enseñar al director o a la directora unas dinámicas de trabajo, sobre todo entendiendo que el cine no se puede hacer solo. Entonces se hace en equipo y es un trabajo no solo de 180 grados detrás de la cámara, sino realmente es un trabajo, la dirección es un trabajo de 360 grados. No solo para lo que ocurre delante de la cámara, sino también para lo que ocurre detrás. Hay ciertas historias o películas que sí deben ser contadas y no sé por qué razón el cine hace que sean realidad. Pero también hay historias que tal vez no valen la pena y por favor no sientan frustración en ese momento de lo que ocurra, sino más bien sean constantes y traten de hacerlo una otra vez. ¿Y qué otro consejo daría? Bueno, hay otro consejo que daría y es no tomarse las cosas de forma personal. Entender que cuando se hace cine es un trabajo de equipo y hay un momento en el que como directores debemos también ya empezar a delegar y hacer que los otros, cada quien en su área, haga crecer el proyecto de un modo que ni siquiera uno cuando arrancaba el proyecto se lo podía imaginar. Yo tengo otro consejo, A ver. me había olvidado, pero creo que es importante, que es sobre todo a los directoras y directores que quieren también escribir, busquen mucho en sus historias honestidad, es decir, historias que de alguna manera tengan relación con lo que les ha pasado, porque a veces pasa que los alumnas y los alumnos buscan mucho escribir a partir de otras producciones que han visto. Entonces escriben mucho sobre narcotráfico y bandas y bueno, abducciones extraterrestres, ¿no? Y en realidad, ¿de dónde provienen sus fuentes de lo que han visto? Entonces yo creo que lo que se ve es como una imitación de algo, pero si ellos buscan en sí mismos van a encontrar historias con mucha más verdad y el público está buscando verdad. La verdad es la que te conecta, la honestidad. Entonces no crean que tienen que buscar historias extraordinarias, esto nunca se ha visto, porque ya todo se ha hecho, ya todo está visto. Lo que se siente nuevo es lo que se siente muy honesto. Entonces no tienen que buscar afuera, tienen que buscar sobre todo adentro. Es difícil buscar adentro, es retador,
pero creo que es lo que va a llevar a que se construya un relato mucho más rico. Entonces ese sería también un consejo, ¿no? Uno de los trabajos de ser director no solo ocurre en el set o escribiendo el guión o estando en la parte artística, digámoslo así, dirigiendo actores, sino que uno de los talentos que debe tener un director es saber convocar a la gente, saber cómo conseguir recursos, cómo hacer un equipo y también cómo llevar, de alguna manera, capitanear ese barco para que llegue a puerto sin que nadie salga herido en el intento, ni se quieran bajar del barco en el recorrido. Entonces es un trabajo con mucha psicología y es un trabajo también de conocer las relaciones humanas y ser empático con los otros también. Los invitamos a que sigan la película Concierto para una sola voz en sus redes. Gracias. Gracias.